Variables aleatorias continuas. Veamos nuestro primer apartado, variables aleatorias continuas. Bien, como hicimos en el tema 65 de las variables aleatorias discretas, debemos de introducir una serie de conceptos previos para poder hablar de variable aleatoria continua y proceder a su estudio detalladamente. Bien, definamos otra vez el experimento aleatorio, que es aquel que verifica que todos sus posibles resultados son conocidos de antemano. Además, cualquier realización del experimento va a dar lugar a un resultado que no se puede conocer de antemano y se puede repetir en idénticas condiciones. El experimento aleatorio más sencillo que se nos pueda ocurrir es el de lanzar una moneda y observar cuál es el dorso de la moneda, que queda cara arriba, cara o cruz. De manera que sabemos que todos los posibles resultados son cara y cruz, pero al realizar el experimento, si la moneda no está trucada, no sabremos de antemano si va a salir cara o si va a salir cruz. Y por último, podemos repetir en idénticas condiciones, podemos lanzar la moneda el número de veces que sea necesario en las mismas condiciones. Bien, pues a cada experimento aleatorio le asociamos un universo, que en este caso nuestro universo será el conjunto de todos los posibles resultados cara y cruz. Bien, pues si consideramos omega el conjunto de todos los posibles resultados y le asignamos una sigma álgebra que denotaremos como S contenido en las partes de omega, al par omega S se le llama espacio muestral. Bien, pues esa sigma álgebra es aquel subconjunto de las partes de omega que verifica dos cosas, y es que si un suceso pertenece a S, entonces el suceso contrario también pertenecerá a S. No solo eso, sino que además, si tenemos una familia de sucesos infinita perteneciente a esa sigma álgebra, entonces la unión de todas ellas hasta el infinito también pertenecerá a S. Bien, supongamos ahora que tenemos un espacio muestral y definimos sobre su sigma álgebra con valores en R una función P que será probabilidad si cumple las tres condiciones siguientes, y es que la probabilidad de todo suceso es mayor o igual que 0, la probabilidad del que se conoce como suceso seguro o universo es igual a 1, y la probabilidad de la unión desde i igual a 1 hasta infinito de una familia a su i de sucesos siempre se puede calcular como la suma de todas sus probabilidades, siempre y cuando la intersección de todos estos sucesos sea igual al conjunto vacío. Bien, pues a P de A se le llama probabilidad de A, y a la terna formada por omega, el universo del experimento aleatorio, S, la sigma álgebra asociada, y P, la probabilidad que hemos definido, se le conoce con el nombre de espacio probabilístico. Bien, pues si tenemos un espacio probabilístico denotado de esta forma, una variable aleatoria es una aplicación chi con dominio en omega y valores en R, tal que chi a la menos 1 de B pertenece a la sigma álgebra para todo su conjunto perteneciente a beta, siendo beta la conocida como sigma álgebra de Borel de R. Bien, un teorema que se cumple es que chi es una variable aleatoria si solo si chi a la menos 1 de menos infinito a x pertenece a la sigma álgebra para cualquier x perteneciente a R. Es decir, si tenemos chi definida en omega con valores en R,
todos los menos infinito x, aplicamos chi a la menos 1, entonces este subconjunto pertenecerá a la sigma álgebra S para cualquier x perteneciente a R. Veamos ahora ya en el terreno de variable aleatoria continua dos posibles definiciones. Chi es una variable aleatoria continua cuando puede tomar cualquier valor real de un cierto intervalo. Recordemos que de lo contrario, una variable aleatoria discreta es aquella que solo toma un número finito de valores. Bien, como decíamos, veremos una definición 2 más precisa que dice que chi es una variable aleatoria continua cuando su función distribución, que vamos a definir posteriormente, es absolutamente continua. Bien, una función distribución es aquella que cumple, que no es decreciente, que es continua por la derecha, que f de menos infinito es igual a 0 y f de más infinito es igual a 1, que ya lo vimos en el tema 65, lo cual quiere decir que el límite de f de x cuando x tiende a menos infinito es igual a 0 y el límite de f de x cuando x tiende a más infinito es igual a 1. Bien, pues si nosotros tenemos una variable aleatoria cualquiera sobre un espacio probabilístico, si definimos f con dominio en R y valores en R, tal como sigue, como la probabilidad de nuestros chi a la menos 1 de menos infinito x, que denotaremos como la probabilidad de chi menor o igual que x, entonces esta es una función distribución, es decir, se puede demostrar que cumple las tres condiciones anteriores. ¿Cuáles son las propiedades que cumple la función distribución? Pues veámoslas por separado. Primero, la probabilidad de que la variable aleatoria esté contenida en el intervalo abierto x1 y cerrado en x2 es igual a f de x2 menos f de x1. La segunda propiedad nos dice, y ya dentro del terreno de la variable continua, es que si esa variable cumple ser continua, como decimos, la probabilidad de que la variable tome un valor aislado siempre va a ser 0. Demostrémoslo. Bien, fijémonos en que partimos de esta probabilidad aquí, es decir, la probabilidad de que chi esté contenida entre x1 y x1 más un valor incremental de x que tiende a 0. Si consideramos esto y teniendo en cuenta nuestra propiedad 1, vemos que esto es f del extremo de la derecha, x1 más incremento de x menos f de x1. Bien, como decíamos, si hacemos el incremento de x que tiende a 0, como f es una función que es continua, como hemos dicho anteriormente, entonces cuando el incremento de x tiende a 0, como decíamos, f de x1 más incremento de x tiende a f de x1. Y la probabilidad de la que estamos hablando, cuando el incremento de x tiende a 0, también es igual a la probabilidad de que chi sea igual a x1. Así pues, tomando límites, tenemos que la probabilidad de que chi sea igual a x1 es igual a 0 por esta circunstancia de aquí. Veamos la representación gráfica de
la función distribución de una variable aleatoria continua. Bien, si suponemos, para simplificar, que todos los valores de la variable aleatoria pertenecen al intervalo AB, entonces f de x será igual a 0 siempre que x es menor o igual que a, y f de x será igual a 1, fijémonos aquí, igual a 1, para todo x mayor o igual que b. Además hemos visto que la función distribución toma valores entre 0 y 1. Luego la gráfica estará comprendida entre las rectas y igual a 0 e y igual a 1. La función es no decreciente en AB, como vemos, y además, al ser continua, entonces f es continua también, como vemos en esta representación que tenemos aquí, la representación gráfica de f de x. Bien, en nuestro apartado B, la función de densidad es un término clave que debemos de definir en una variable aleatoria continua, puesto que si tenemos la función distribución f de x mayúscula, entonces la función de densidad de esa variable aleatoria se calcula definiéndola como la derivada de la función distribución. Observemos que a la gráfica de la función de densidad se le suele llamar también curva de distribución. Veamos algunas propiedades de la función de densidad. Bien, si tenemos ahora que la probabilidad de que si nuestra variable aleatoria tome valores entre a y b, se puede calcular como la integral entre a y b de la función de densidad. Además, la función distribución será igual a la integral desde menos infinito hasta x de f de x. Veámoslo geométricamente. Si nosotros tenemos la función f de x, la función de densidad, imaginemos que tiene esta forma de aquí. Tenemos a y tenemos b, y queremos calcular la probabilidad de que la variable aleatoria tome valores entre a y b, no tenemos más que calcular el área entre a y b de la función f de x, lo que es lo mismo, la integral entre a y b de f de x. Pero además, si nosotros queremos calcular en un momento dado la función distribución para un valor x determinado, entonces tendremos que calcular la integral entre menos infinito y ese valor de la función de densidad, es decir, toda esta área de aquí. Bien, la función de densidad siempre va a tomar valores positivos, y si calculamos la integral entre menos infinito y más infinito de la función de densidad, obtenemos el valor de la unidad. Desde aquí hasta aquí, toda este área de aquí es igual a la unidad. La interpretación geométrica de la función de densidad es el resultado de las propiedades que hemos dicho con anterioridad. Posteriormente vamos a ver un ejemplo para concluir este primer apartado.